Conexiones. Los empalmes también pueden hacerse a través de soldaduras. En la figura se muestra un empalme entre dos secciones de columna donde las alas están unidas con soldadura de penetración completa y las almas están apernadas. Por último, existe un grupo de conexiones cuya función es conectar la estructura de acero a la fundación de hormigón. Este tipo de conexiones se materializa normalmente usando placas base, las que son soldadas al extremo de la columna y atornilladas a las barras roscadas de fundación, embebidos en el hormigón. La figura de la izquierda muestra una conexión donde no se esperan grandes esfuerzos de tracción. El detalle de la derecha es usado cuando la tracción es significativa en la base, de modo de proveer una longitud deformable a la barra de fundación. Revisaremos a continuación algunos de los daños observados en conexiones por efecto de la acción de sismos severos. Los daños observados en conexiones de momento viga-columna incluyen, en las vigas, pandeo local del alma, B6, y las alas, B1, pandeo lateral del ala inferior, B2 y B8, fractura de las alas, B3 y B4, fractura del alma, B7. En las columnas, pandeo local de las alas, C6, fractura de las alas en la vecindad de la conexión con la viga, C1, C2, C3 y C4, delaminación del ala, C5, fractura de la sección transversal, C7. En la zona de panel, intersección de viga y columna, fractura de la sección transversal, T7, T9, pandeo, T3, T8, desgarramiento local, T5, T6, pandeo del atiezador, T7. En los elementos de conexión, fractura del área neta de la placa de cortante, PC4, fractura de la soldadura de la placa de cortante a la columna, PC6, fractura de los pernos en cortante, PC5, fractura de la soldadura de la placa de cortante al alma de la viga, PC2, fractura de la soldadura del ala de la viga a la columna, S2, S3, S4 y S5. En el caso particular de las fallas en o cerca de la soldadura del ala de la viga a la columna, se observaron los siguientes casos. Fracturas en las regiones afectadas por la temperatura de la soldadura en vigas y columnas. El calor generado por la soldadura genera zonas menos dúctiles en el área inmediatamente adyacente a ellas. Fractura de la soldadura y fractura del material base del ala de la columna, debidos a esfuerzos de tracción mayores que los esperados en el ala inferior de la viga. En el caso de contraventeos, se ha observado la falla de las placas de conexión por pandeo local, lo que induce la deformación de la diagonal de contraventeo fuera del plano. También se ha observado la falla de la diagonal por pandeo local, seguido de fractura de la pared de esta. La fractura se produce después de pocos ciclos de pandeo local en compresión, el que induce deformaciones inelásticas grandes y estiramiento en tracción. Por último, se han observado fracturas en placas base de columnas. Estas fracturas se originan en el borde de la soldadura, en el material base afectado por el calor y se extienden hacia el borde de la placa. A continuación, vamos a estudiar más en detalle las conexiones atornilladas. Las conexiones atornilladas presentan ciertas características que las hacen más o menos apropiadas dependiendo de la aplicación. Las principales ventajas de las conexiones atornilladas están en la rapidez de ejecución,
el bajo nivel de calificación requerido para construirlas, la facilidad de inspección y reemplazo de partes dañadas y la mayor calidad que se obtiene al hacerlas en obra comparadas con conexiones soldadas. Entre las desventajas podemos mencionar el mayor trabajo requerido en taller, lo que puede significar un costo más alto, el mayor cuidado requerido en la elaboración de los detalles de conexión para evitar errores en la fabricación y montaje, la mayor precisión requerida en la geometría para evitar interferencias entre conectores en distintos planos, el peso mayor de la estructura debido a los elementos de conexión y los conectores, y el menor amortiguamiento.